Hola, mi nombre es Mario Alfredo Hernández, yo soy profesor investigador en el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y me da mucho gusto participar en este coloquio, Pensar la justicia social en el siglo XXI, desigualdades, precariedades y crisis ecológicas, el cual es organizado por el Grupo de Investigación sobre Justicia Social y Desigualdad de la Universidad La Salle, del cual forma parte mi colega, el doctor Ricardo Bernal, quien muy amablemente me invitó a participar en este espacio. El día de hoy quiero compartir con ustedes una comunicación que he titulado Del derecho llave al derecho bisagra, una propuesta de análisis conceptual sobre la evolución de la no discriminación en México. Esta comunicación tiene como propósito fundamental, en breve, trazar una breve historia de la evolución conceptual del derecho a la no discriminación en México. Se trata de un derecho de muy reciente incorporación en la institucionalidad de nuestro país. Pensemos que apenas en el año 2001, después de un consenso entre las principales fuerzas políticas, se modificó la Constitución para incluir en su artículo primero la cláusula antidiscriminatoria junto a las otras protecciones jurídicas fundamentales y que ha generado una serie de cambios institucionales, sobre todo en la manera en que los grupos históricamente desaventajados pues reclaman ahora su inclusión y reclaman su participación a partir de políticas públicas, legislaciones más incluyentes y también de algunas medidas específicas y de carácter temporal como son las acciones afirmativas. Me parece que aproximarnos con un enfoque de historia conceptual al derecho a la no discriminación tiene importancia por tres razones. Primero, porque nos permite ver la manera en que este derecho permite una lectura compleja del principio de igualdad democrática, es decir, qué significa ser igual y qué significa recibir un tratamiento igualitario quienes vivimos en regímenes democráticos. Una segunda razón es que un enfoque de este tipo nos permite ir precisando y delimitando de manera gradual las responsabilidades que el Estado tiene en relación con la exigibilidad y justiciabilidad de este derecho. Y una tercera razón que apoya un análisis de este tipo es que también hace posible que visibilicemos y discutamos públicamente cómo la no discriminación se ha situado en el imaginario social y en el discurso público para frasear demandas de inclusión y reconocimiento que antes no se tematizaban en el espacio público. Mi hipótesis es que la comprensión pública del derecho a la no discriminación ha evolucionado desde una visión relacionada prioritariamente con las políticas de la identidad y por eso es que en un primer momento podemos utilizar la metáfora del derecho llave para referirnos a él hacia una construcción institucional y jurídica más bien vinculada con las políticas de la redistribución y por eso es que podemos utilizar la metáfora del derecho bisagra para referirnos a esta etapa más compleja en la plasmación de este derecho. En mi análisis voy a proceder en tres etapas. Primero voy a recuperar lo que significa la lectura de la no discriminación como un derecho llave. Luego me referiré a la no discriminación como un derecho bisagra y finalmente voy a hacer un balance acerca de por qué es más importante o quizá más adecuado para estos momentos de polarización social hablar de la no discriminación como un derecho bisagra. Entonces, voy ahora con la primera parte de la exposición. Voy a caracterizar rápidamente a la no discriminación como un derecho llave. No hay que olvidar que fue en el año 2000 y como consecuencia de la alternancia presidencial después de 7 décadas de hegemonía de un solo partido que en México se produjo un ánimo social renovado que permitió tematizar públicamente la desigualdad más allá de la ideología revolucionaria o la visión desarrollista. En este momento, los grupos históricamente discriminados de distintas posiciones sociales, las que definían los movimientos feministas, los movimientos a favor de la inclusión de la diversidad sexual, de la discapacidad, de la migración y otros movimientos, se percataron que la ideología revolucionaria pues ya no era un paraguas, un marco común para pensar a la desigualdad, sobre todo porque esta ideología funcionó a partir de una idea de cohesión social que observaba a las formas de identidad y descripción grupal no tradicionales como disidencias de una idea de unidad nacional. También estos colectivos se percataron de que la visión desarrollista, esta visión
donde se tenía que lograr un equilibrio entre las economías del norte y del sur, sobre todo a partir de políticas asistenciales, donde lo importante era pensar la justicia en términos de dádivas y en términos de otorgar recursos financieros a las personas más pobres, pues tampoco era un marco adecuado para pensar la desigualdad que más importaba en el país. Hay que señalar que estos colectivos en este momento viraron hacia el lenguaje de los derechos humanos como una vía para tematizar desigualdades que no solamente tenían que ver con la identidad, sino que también tenían que ver con una construcción desigual en el acceso a las oportunidades. También es importante señalar que este viraje hacia el lenguaje de los derechos humanos coincide con aquello que Samuel Moyn denomina la recuperación de este paradigma de los derechos como una última utopía por los movimientos sociales a partir de la década de 1970. Lo que Samuel Moyn señala es que efectivamente cuando se agotaron estas otras utopías que habían dominado el panorama político y el panorama de reivindicaciones sociales, por ejemplo, el marxismo o la visión del estado de bienestar, se recurrió a este lenguaje de los derechos para poder frasear estas demandas de inclusión y reconocimiento que efectivamente hacían alusión a formas de convivencia menos autoritarias y más participativas, pero que también exigían una redistribución y una renivelación del bienestar material y que apuntaban hacia una idea de justicia distributiva. Sin embargo, si vamos un poco más atrás y tratamos de fundamentar teóricamente de alguna manera este derecho a la no discriminación, pues es inevitable volver a la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, esta obra monumental del año 1950, donde, como todos sabemos, lo que ella hace es tratar de explicar por qué en el corazón de Europa ocurrió esta tragedia que implicó la deshumanización de ciertos colectivos, ciertos grupos humanos como los judíos y otras personas con discapacidad, gitanos, disidentes políticos, y que condujo a estos escenarios extremos de destrucción que fueron los campos de concentración. No puedo reconstruir en tan poco tiempo la complejidad del diagnóstico de Arendt, solamente quiero señalar que en este diagnóstico sobre las líneas históricas que llevaron al totalitarismo en la Europa de la primera década del siglo XX, hay un elemento que implica una crítica hacia cómo fueron construidos los derechos humanos, fundamentalmente como derechos políticos. Arendt señala que cuando hablamos de derechos humanos, pues parece que aludimos a derechos que tienen las personas y que son previos a su incursión en el mundo político. Son derechos humanos, derechos que corresponden a todas las personas y que parecería hacen abstracción del contexto político en el que esos derechos son justiciables y son exigibles. Precisamente la crítica de Arendt es que como estos derechos nacieron, o al menos su formulación moderna nació al abrigo de las revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de Estados Unidos, nacieron como derechos que se querían como un freno frente al autoritarismo político. Por eso es que los derechos humanos para Arendt fueron sobre todo pensados como derechos políticos y quienes no pertenecían a la comunidad política definida en términos étnicos, en términos tribales, es decir, quienes no compartían la lengua, la cultura, el origen étnico, el origen nacional, incluso la religión, pues se volvieron apátridas, se volvieron personas que perdieron su lugar en el mundo, incluso en estos estados nacionales con estructuras jurídicas muy fuertes. Por eso es que para Arendt el derecho fundamental que el totalitarismo vulneró en la primera mitad del siglo XX fue el derecho a tener derechos, es decir, el derecho de una persona a ser reconocida como integrante plena de la comunidad política y por lo tanto tener una relevancia como participante en la conversación democrática. Este derecho a tener derechos, Arendt precisamente lo piensa como un derecho llave, como un derecho que si se cancela expulsa a los seres humanos del espacio público, pero también como un derecho que si se mantiene y se protege permite ingresar al mundo de las relaciones igualitarias.
Así, hay que tener presente que el derecho a tener derechos, esta figura retórica, pero también de un potencial crítico de los derechos humanos muy potente, permanece el día de hoy como un desafío a la imaginación política. A casi 70 años de los orígenes del totalitarismo, la idea del derecho a tener derechos nos pone en el camino de buscar colectivamente mejores formas de asegurar el acceso de todas las personas a todos los derechos sin discriminación en un contexto donde los nacionalismos, los racismos y las misoginias conocidas y que históricamente han definido la convivencia entre las personas, persisten esos nacionalismos, estos racismos y estas misoginias, pero el día de hoy se encuentran también acompañadas y coexistiendo por otras formas del prejuicio y la discriminación, como la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, el capacitismo, la xenofobia, la oporofobia y pues diversas formas en que las personas van excluyendo a otras en vista de estigmas y prejuicios discriminatorios. Hay que señalar que para el contexto mexicano es el filósofo político Jesús Rodríguez Cepeda quien retoma esta intuición arendtiana sobre el derecho a tener derechos como un derecho llave y lo utiliza para referirse a la formulación del derecho a la no discriminación en los inicios del siglo XXI. Rodríguez Cepeda dice que no es casual que la no discriminación surja en este contexto que hemos descrito muy rápidamente de transición y de cambio sobre la percepción de la desigualdad, acompañado de otro derecho que el de hoy es fundamental, que es el derecho de acceso a la información pública. Para Rodríguez Cepeda, ambos derechos nacen como derechos que tienen valor porque permiten acceder a otros derechos, ¿no? La no discriminación permite acceder a los subsistemas sociales fundamentales como la educación, el empleo, la salud, la seguridad social y la búsqueda de justicia. Y el derecho de acceso a la información pública nos permite acceder a lo que antes se denominaba los arcanos del poder y escrutar las razones del Estado en términos de cómo se ejerce la acción pública y cómo se administran los recursos del Estado. Por eso es que Jesús Rodríguez Cepeda utiliza esta idea del derecho a la no discriminación como un derecho llave. Aquí hay que señalar que tanto en los instrumentos internacionales, estos que desde Naciones Unidas reflejan esta necesidad de proteger a los seres humanos frente a formas de violación de la dignidad tan graves como las que ocurrieron en los campos de concentración, pero también en la Constitución a partir del año 2001 y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del año 2014, en estos instrumentos, en estos marcos jurídicos, hay una continuidad en la manera en que se define a la discriminación como una situación muy particular, como una conducta muy particular, y la discriminación queda definida en estos instrumentos de la siguiente manera: como una restricción, cancelación o diferenciación en el acceso a derechos y oportunidades que tiene como fundamento una cuestión muy particular, que son los prejuicios y estigmas discriminatorios que se relacionan con las identidades y las adscripciones grupales de las personas. Aquí situamos prejuicios y estigmas como los relacionados con el género, con la discapacidad, con la condición de salud, con la orientación sexual, con la identidad de género, con la estructura familiar, con la clase social, con el nivel de ingreso, con la opinión política y con algunos otros que se han ido añadiendo en los últimos años. Esta definición de discriminación podemos denominarla, y así lo ha hecho Jesús Rodríguez Cepeda, como una definición técnica de la discriminación, por dos razones. Por una parte, porque es independiente de visiones filosóficas o morales particulares, por tanto, puede constituirse como la base de la acción pública. Y la segunda razón es porque nos permite observar la discriminación como un fenómeno estructural y no anecdótico. La discriminación es estructural porque tiene un carácter arbitrario, porque no es objetiva ni racional, porque trasciende generaciones, porque anula cualquier voluntad o esfuerzo individual y por ello requiere la acción del Estado con perspectiva de derechos humanos para revertirla. Pensemos en el caso de la discriminación de género, esta discriminación que nos revela que la discriminación no es un problema de minorías, dado que las mujeres son más de la mitad de la población de la humanidad, y lo que ellas tienen en común, más allá de sus acciones particulares y más allá de sus trayectorias vitales individuales,
es la experiencia de la violencia, la experiencia de la precariedad, la experiencia de la desigualdad, que tiene que ver con este prejuicio fundador del orden social que implica separar a lo público y a lo privado a partir de esencializar las identidades de hombres y mujeres, ¿no? En este sentido, lo público, el dominio de la razón, el dominio de la política, quedó reservado para los hombres, a quienes se supone tienen esta característica racional de utilizar el lenguaje, y el dominio de lo privado, de lo doméstico incluso, queda reservado para las mujeres, a quienes se supone corresponde naturalmente cuidar, querer y dar estas formas de vinculación que no son políticas y que deben estar reservadas para el dominio de lo íntimo. Entonces, nos damos cuenta cómo, aunque pueda haber mujeres con historias de vida y trayectorias exitosísimas, lo que ellas tienen en común es enfrentar este prejuicio fundamental que coloca obstáculos como el techo de cristal o el suelo pegajoso y que dificultan a todas ellas, independientemente de, como decía, sus contextos particulares, el acceso a los derechos y a las oportunidades. Ahora bien, frente a esta visión de la discriminación como un problema público y como algo estructural que trasciende la visión de ser un problema solamente de minorías, esto que hemos identificado con la metáfora del derecho llave, es decir, de la discriminación como algo que obstaculiza el acceso al mundo de relaciones igualitarias, frente a esta idea de la discriminación estructural es que se ha formulado también lo que denominamos el derecho a la no discriminación. Este derecho en el orden jurídico nacional, que es continuidad no solamente de los instrumentos de Naciones Unidas, sino también de experiencias nacionales particulares de sociedades divididas por la discriminación en el pasado, como la española o la sudafricana, en nuestro orden jurídico, la no discriminación como derecho ha quedado definida a partir de dos elementos. Por una parte, de lo que se llama una definición llana del derecho a la no discriminación y que a partir de la idea de igualdad formal señala que el derecho a la no discriminación es el derecho a ser tratada a las personas de manera homogénea sin distinciones que resulten arbitrarias. Pero hay un segundo elemento del derecho a la no discriminación que es el que denominamos su definición compleja, que se vincula más bien con la idea de igualdad sustantiva y que apunta a que la no discriminación también es el derecho de las personas a recibir protecciones específicas, tratamientos diferenciados con fines incluyentes que les permitan superar el historial de discriminaciones y desventajas que se han acumulado sobre ellas de manera intergeneracional y que el día de hoy generan un estado de desigualdad que no se revertiría solamente tratando como iguales a quienes históricamente han sido construidos y construidas como desiguales. En este sentido, y con esto termino esta primera parte de la exposición, el derecho a la no discriminación en el andamiaje institucional mexicano se alinea con una definición compleja del mismo que señala el norte normativo de crear un orden institucional donde no existan las distinciones arbitrarias, estas que hemos vinculado con el género, la discapacidad, la orientación sexual y otras, pero también este norte normativo está articulado por una visión donde se asume que es necesario dar tratamientos preferenciales, lo que el día de hoy se conoce como acciones afirmativas, a las personas que experimentan o han experimentado por largo tiempo la discriminación. Entonces, si revisamos las discusiones públicas sobre el derecho a la no discriminación en México durante quizá los primeros 10 años, desde su institucionalización entre el 2001 y el 2011, nos encontramos con que predomina una visión de este derecho como un derecho llave, cuya garantía o cancelación permite o no acceder a otros derechos. Hasta aquí la caracterización del derecho a la no discriminación como un derecho llave, y ahora paso a revisar lo que implica conceptualizar la no discriminación como un derecho bisagra. Hay que señalar que el final de la primera década del siglo XXI coincidió con una demanda generalizada de la elevación del rendimiento social de las instituciones democráticas. Es decir, que no bastaba solamente con identificar la democracia con elecciones observadas como transparentes y como limpias en lo general, sino que ahora los grupos históricamente discriminados
peleaban porque esas instituciones democráticas tuvieran un fuerte compromiso con los derechos humanos como una manera de superar las desigualdades históricamente construidas. En este contexto es que propongo utilizar la metáfora del derecho bisagra como una manera para entender a la no discriminación como un marco conceptual que permite visibilizar el vínculo entre dos instancias. Por una parte, la articulación simbólica de la desigualdad en el imaginario social y por la otra, sus consecuencias materiales para la dignidad, la seguridad y la calidad de vida de las poblaciones históricamente discriminadas. Pensemos en el caso de la discapacidad. Las personas con discapacidad que tienen diversidades funcionales y distintas maneras de habitar el mundo, de habitarlo, de caminarlo, de apropiárselo sensorialmente, son personas que tienen en común enfrentar el prejuicio del capacitismo, es decir, en torno a las identidades de las personas con discapacidad se han tejido mitos y prejuicios que las presentan como personas carentes de voluntad, como personas infantilizadas, como personas que no pueden participar en el contrato social y colocarse en una posición de reciprocidad con el resto de participantes. Y por lo tanto, esta construcción simbólica de las personas con discapacidad como seres no políticos, como seres apolíticos, ha justificado su exclusión de las decisiones y por lo tanto que ellas no puedan acceder a derechos y oportunidades que para todos y todas son fundamentales. Por eso nos sorprende que el día de hoy en México y en buena parte del mundo, las personas con discapacidad sean personas que enfrentan el desempleo, la falta de educación e incluso la violencia y la institucionalización. Es decir, su reclusión en espacios donde se las medica, se las violenta en su salud, porque se piensa que el único derecho que les corresponde es el derecho a la rehabilitación y así se les cancela el resto de derechos. En este sentido, la idea de la no discriminación como un derecho bisagra muestra que lo que antes se consideraba como algo meramente anecdótico o lateral a la desigualdad, es decir, la construcción simbólica de las identidades, en realidad es el elemento definitivo en la localización de ciertas personas en las posiciones sociales más vulnerables a la violencia y la impunidad y además con los ingresos más bajos, lo que señalábamos en el caso de las personas con discapacidad, pero que también podemos analizar en el caso de las personas migrantes, las personas mayores, niños y niñas en situación de precariedad, las juventudes que también son criminalizadas. En este sentido, hoy vemos a la no discriminación como un derecho que no solamente permite reflejar de manera especular la composición identitaria de la sociedad, y que más bien el día de hoy es la palanca o el punto de articulación que permite a las instituciones desmontar los privilegios y las subordinaciones que han sido arbitrariamente constituidos, ¿no? Este viraje conceptual de la no discriminación desde las políticas de la identidad hacia más bien las políticas de la redistribución, hay que decirlo de manera breve, coincide con acontecimientos legislativos muy importantes para el caso mexicano, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, pero también la reforma a la propia Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en 2014, que incluye un capítulo que se denomina Medidas para la Igualdad, que constituye el fundamento normativo de lo que el Estado tiene que hacer para revertir estas posiciones de desigualdad. Ahí se afirma que el Estado no solamente tiene que prevenir la discriminación o no solamente tiene que realizar campañas para valorar positivamente la diversidad, lo cual es muy valioso, sino que también tiene que hacer cosas más fuertes, cosas que impliquen nivelar a quienes históricamente han sido construidos como desiguales y también incluir a quienes han estado históricamente excluidos de estos espacios y también realizar acciones afirmativas. Hay que señalar que, como se ha señalado frecuentemente en el debate sobre la no discriminación, la pérdida de derechos para unos implica la ganancia de privilegios para otros, ¿no? La pérdida de derechos para las mujeres pues significa la ganancia de derechos para los hombres, la pérdida de derechos en vista de prejuicios y estigmas discriminatorios para las personas con discapacidad significa la ganancia de privilegios para quienes no
tienen una discapacidad, y esto por supuesto se vuelve un eje de lectura de la desigualdad que no podemos soslayar. Para finalizar, quiero señalar que el día de hoy nos enfrentamos también a el horizonte neoliberal, es decir, que las luchas por la inclusión y el reconocimiento, estas que posibilitan el derecho a la no discriminación, se contextualizan en esta precariedad laboral generalizada, en esta inhibición de la participación política, en este desmantelamiento del estado de bienestar, en esta reducción de la impunidad a un saldo necesario de la modernización y la productividad. Y frente a este escenario es que me parece, el día de hoy, parece más plausible la conceptualización de la no discriminación como un derecho bisagra para hacer un vínculo explícito entre, por una parte, y como ya he adelantado, los imaginarios sociales donde convergen las aspiraciones neoliberales, la exaltación de la meritocracia, la criminalización de la pobreza y los prejuicios y estigmas discriminatorios, y por la otra, la depreciación de la calidad de vida de ciertas poblaciones sobre las que se van acumulando pobreza, desigualdad, violencia e impunidad a propósito de todas estas injusticias que se van acumulando gradualmente. Por decirlo de alguna manera, y con esto concluyo, la transición de la no discriminación como derecho llave a la no discriminación como un derecho bisagra devuelve al Estado su responsabilidad por el combate de la desigualdad, misma responsabilidad que parecen desestimar visiones liberales como la de Robert Nozick y su idea de Estado mínimo, pero también visiones puramente procedimentales en el ajuste de las diferencias identitarias, como la visión multicultural de Will Kimlicka. En este sentido, creo, la no discriminación hace un aporte fundamental al combate de las políticas neoliberales al señalar que necesitamos reconstruir el sentido de lo público, el sentido de lo común, frente a todas estas privatizaciones de los derechos que tienen en los prejuicios y estigmas discriminatorios un apoyo fundamental. Muchas gracias.